Bienvenidos a la tercera clase de biomecánica deportiva. Análisis postural estático. Hoy vamos a iniciar con este tema. Este tema es el análisis postural estático es uno de los métodos de evaluación dentro de la biomecánica deportiva, uno de los métodos cualitativos. ¿Qué quiere decir que sea cualitativo? ¿Qué quiere decir que es subjetivo? Que depende mucho de la observación por parte del evaluador. La evaluación postural estática lo que busca es la alineación corporal. ¿Qué es la alineación postural? Bueno, la alineación postural lo definen como el mínimo de tensión y deformidad que conducen a la máxima eficacia del cuerpo. Bien, miremos la segunda definición que me parece muy linda, o la segunda frase que dice que entre todos los mamíferos el hombre posee mecanismos antigravitatorios más eficientes una vez alcanzada la posición erecta, o sea, la posición de pie. El gasto de energía muscular necesario para mantener esa postura es mínimo. Eso es la correcta alineación postural, el menor gasto de energía para mantener una postura. Bien, obviamente que más allá de que nosotros vamos a hacer la evaluación postural estática, probablemente la mayoría de nosotros no esté correctamente alineado, que tengamos alteraciones posturales. Bien, y que esas alteraciones posturales es importante identificarlas, ya que pueden afectar a la realización del gesto motor y obviamente si una alteración postural se establece en el tiempo, tengo chances de llegar a un mecanismo lesional. Entonces es muy importante hacer la identificación. Pero ¿cómo identifico si un sujeto está alineado o está desalineado? Bueno, por suerte hay un modelo estándar, ¿sí?, de alineación postural, que me va a determinar de que si el sujeto se encuentra alineado de tal manera, o sea, si las líneas de la plomada, que ahora lo vamos a ir viendo, están pasando por ciertos segmentos corporales, quiere decir que esos segmentos corporales se encuentran alineados. Cuando la línea no pasa por esos segmentos, ese segmento se encuentra desalineado. En una posición de pie, estoy hablando. Bien, entonces eso me va a permitir determinar cómo está la postura del sujeto. Y este estándar que les venía hablando, ¿no?, de que les dije, este estándar o este modelo de alineación, lo dice Kendall en el año 2005, donde establece criterios comunes en los distintos planos, principalmente en el plano anterior, en el plano posterior y en el plano lateral. Siempre que evalúen una postura, recuerden esto, ¿sí? Tienen que mirar todos los planos, porque hay cosas que se ven en el plano anterior, hay cosas que se ven en el plano posterior, y hay cosas que se ven en los planos laterales. Y quizás lo que ves en el plano lateral derecho, necesitas una corroboración con respecto al plano lateral izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que evaluar la postura en los cuatro planos: anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Y ese señor, Kendall, tiró estos criterios en común, hizo las líneas de las plomadas y determinó que en el plano posterior pasa por la mitad del cuerpo, en el plano anterior también pasa por la mitad del cuerpo, y en los planos laterales va a pasar por distintas prominencias o estructuras corporales que vamos a ir viendo. Para realizar la evaluación postural estática se necesita un estándar o un modelo, ¿sí?, de alineación postural. Esto lo da Kendall en el año 2005, que después lo vamos a ver a continuación en la siguiente filmina. ¿Y qué es la alineación postural? La alineación postural se define como el mínimo de tensión y deformidad que conduce a la máxima eficacia del cuerpo. ¿Sí? Se sabe que el sujeto, ¿sí?, el hombre, cuando está en posición erecta, cuando está de pie, posee mecanismos antigravitatorios que hacen de que el gasto de energía muscular para mantener esa postura, la posición de parado, es mínimo, ¿sí? La posición postural estática requiere mínimo gasto de energía. Como les decía, Kendall habla de la posición anatómica estándar. Él lo que hace es establecer líneas, establece la alineación de los segmentos corporales bajo un criterio común en los distintos planos, o sea, en el plano anterior, en el plano posterior y en ambos planos laterales. Lo que hace es hacer un criterio en común para saber cuándo podemos decir que un sujeto se encuentra alineado, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros determinar, ¿sí?, tomando las mediciones adecuadas y siguiendo las pautas que vamos a ver a lo largo de las clases, determinar si el segmento corporal se encuentra alineado o no.
Para realizar esta evaluación postural estática, el individuo que va a ser evaluado deberá tener el mínimo de ropa posible. Para poder marcar los relieves óseos, se aconseja de que esté en traje de baño o en ropa interior. En el caso de las chicas, sugiero que estén en algún top y calza o short. Se anotarán todos los relieves óseos que vamos a ver a continuación. Se le pedirá al sujeto que se ponga de posición erguida, o sea, de pie, con los brazos relajados a lo largo del cuerpo, con los pies levemente separados en una posición cómoda y mirando al frente. Una vez que se alcance esta posición, se realizarán tomas de fotos en las 3 posiciones, más 4 posiciones, en el frente, en el posterior, en el lateral derecho y en el lateral izquierdo. Se recomienda que se hagan 3 tomas por cada posición, o sea, 3 tomas de frente, 3 tomas de posterior, 3 tomas al lateral derecho, 3 tomas al lateral izquierdo. Y que traten de pedirle al sujeto que se encuentre lo más relajado posible. ¿Qué materiales necesitan para generar esta evaluación postural? Necesitan lo que es un marcador o lápiz demográfico o cintas. No es necesario tener un marcador, pero sí cintas o un marcador común y ustedes marcan el relieve óseo en el individuo. La idea es que estos marcadores nos van a dar los puntos de referencia, ¿sí? Que son estos relieves óseos, para después nosotros poder determinar si el sujeto se encuentra alineado o no. Otra cuestión que tenemos que tener es un marco de referencia. Yo habitualmente no lo tengo, ¿sí? Porque necesitan un cuadrillé por detrás del sujeto para tener una referencia visual más exacta. Pero bueno, lo que sí les voy a pedir es que cuando realicen una toma de fotos, la foto sea sacada en una pared blanca, ¿sí? O una pared de un único color, preferiblemente blanca, para hacer un contraste y que no interrumpa la visual. Van a necesitar una cámara de fotos, puede ser el teléfono también, ¿sí? Lo importante de esto, que es muy importante que lo tengan en cuenta, es que la cámara no tienen que generar angulaciones con la cámara, porque si ustedes la cámara la colocan muy arriba, me genera una angulación hacia abajo, y si la colocan muy abajo, me genera una angulación hacia arriba. Muy importante esto, la cámara tiene que estar en el punto medio del cuerpo. Básicamente, pónganla a la altura del ombligo, ¿sí? Del sujeto. Va a depender de la altura del sujeto. Pero exactamente a la altura del ombligo, lo más derecha posible. Y recuerden que cuando tomen una foto, el sujeto tiene que estar en su totalidad en la foto, ¿sí? No es que le pueden cortar la cabeza, tiene que estar desde los pies hasta la cabeza. Y que la distancia en que toman la foto no tiene que ser ni muy cerca, porque si no lo van a cortar, ni muy lejos. Porque si la toman lejos también es muy difícil de hacer la evaluación. Entonces, que en la imagen esté de los pies a la cabeza el sujeto. También recuerden que en cada posición, o sea, en el frente, en el posterior, en el lateral derecho y en el lateral izquierdo, tienen que hacer 3 tomas para cada posición. Una vez que marcaron los relieves óseos, que tienen el marco de referencia o la pared blanca, como ustedes no saben usar la pared blanca posterior, vamos a sacar la foto en el frente, en el posterior, en el lateral derecho y en el lateral izquierdo. 3 fotos para cada posición, con la cámara bien posicionada, a la altura del ombligo, sin generar angulaciones, con el sujeto totalmente incorporado en la foto, de los pies hasta la cabeza, sin tanta distancia ni tan cerca. Una vez que tenemos todo eso, llevamos esa foto a la computadora y vamos a sacar la línea de la plomada. La línea de la plomada es una línea que se tira de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver que va desde el punto medio entre ambos pies, en el anterior y en el posterior, en el plano anterior y posterior, y en el plano lateral por delante del maleolo externo. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Esa línea que vamos a tirar en la computadora es lo que se llama la línea de la plomada, ¿sí? Anteriormente tiraban una plomada. Obviamente no vamos a hacer eso, porque es un método bastante arcaico y hoy por hoy se usa la tecnología. Bien, entonces para la evaluación postural estática necesitamos todo esto. Marcador, lápiz demográfico o cintas o un marcador común y le marcan las prominencias óseas. Marco de referencia o pared blanca. Cámara de fotos. Sí, recuerden las tomas, la altura, que no haya angulaciones, que el sujeto esté totalmente en la imagen. Computadora para poder procesar esas fotos.
Línea de la plomada. Yo lo que hago, esto de la línea de las plomadas, habitualmente lo que hacemos en las clases es que me envían una foto y yo les hago la línea de la plomada para que no tengan tanto error. Aparte quiero ver si las fotos fueron bien o mal sacadas. Pero lo pueden hacer con cualquier programa, desde un Paint hasta lo que ustedes quieran. Pero probablemente les voy a pedir que me la envíen las fotos para poder yo sacar la línea de la plomada. Y lo que más también vamos a necesitar son una cinta métrica, ¿sí? Pero eso es más para las pruebas funcionales, no tanto para la evaluación postural estática. Necesitamos lo más importante de todo, que es la atención, el entrenamiento y la paciencia. Atención, porque necesito que estén con todas las neuronas conectadas, ¿sí? Para poder ver, ¿sí? Las alteraciones posturales. Necesitan mucha observación, que miren mucho, ¿sí? Entrenamiento, ¿sí? Dije que era un método cualitativo. Para poder evitar el error necesitamos entrenarnos mucho en esto, ¿sí? Este es el primer paso, probablemente tengan muchos errores en los que es la evaluación postural. La idea es que empiecen a ver, a observar, ¿sí? A implementar las medidas de evaluación postural para reducir el error y estar más cerca de un dato objetivo. Y paciencia, ¿sí? Hacer una evaluación postural lleva mucho tiempo. Bien, la idea es, se van a ir dando cuenta a lo largo de las clases el tiempo que lleva a evaluar cada posición. La idea es abrir la cabeza y tratar de entender que cuando vamos a hacer una evaluación postural, no estamos criticando el cuerpo del otro, sino estamos tratando de ver qué desalineación tiene para poder darle la mejor estrategia para mejorar ya sea su funcionamiento general, porque van a mejorar su funcionamiento general, como así también su gesto motor que va a realizar y evitar la lesión. Porque una postura mal realizada, aunque no hagas una actividad deportiva y seas un sedentario, también va a generar lesión. Entonces es importante la identificación. Imagínense en cuántos individuos que no son deportistas de alta competencia y no son deportistas directamente, pero van al gimnasio a hacer un plan de mantenimiento, un plan de bienestar general, de higiene corporal, tienen alteraciones posturales y ustedes quizás los están entrenando y están fortaleciendo su desalineación. Entonces es importante tener esta herramienta de correcta alineación postural. Para iniciar esa evaluación postural, como les dije, necesitamos hacer lo que es la marcación de prominencias óseas. Prominencias óseas o marcación de puntos de referencia, más que de prominencias óseas. Generalmente son prominencias óseas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una marcación de puntos de referencia? Justamente es lo que dice la palabra, ¿sí? Si yo tengo puntos de referencia, puedo determinar si ese sujeto está alineado o no. Y estas marcaciones hay que hacerlas en todos los planos. Hay que hacerlas en el plano anterior y de frente, hay que hacerlas en el plano posterior, y hay que hacerlas en el plano lateral derecho y en el plano lateral izquierdo. No es solamente un lateral, en los dos laterales. Bien, porque los laterales mucho hablan de las rotaciones. Después lo van a ir viendo cuando vayan subiendo las fotos y vayamos analizando las posturas. Básicamente, en la vista anterior o de frente, tenemos distintos puntos de referencia. El primer punto es el esternón. El esternón se encuentra entre medio de las dos clavículas y está conformado por tres partes, por lo que se llama el manubrio esternal, por lo que se llama el cuerpo esternal y el apéndice sifoides. A mí solamente me interesa que marquen el manubrio esternal. ¿Cómo pueden hacer esta marcación? Como ya les dije, con un lápiz demográfico, que no es necesario que lo compren, para mí me da lo mismo, con alguna cinta, ¿sí? Pero que se vea, una cinta de color que se vea, o puede ser con un marcador. Si lo hacen con un marcador, que sea con un marcador negro que se vea y que sea evidente la marcación. Bien, entonces ustedes van a marcar lo que es el manubrio esternal. Pero como les decía, el esternón está conformado por tres porciones y que a mí me gustaría que la sepan palpar. El manubrio esternal, que es la primera porción, que se extiende hasta la prominencia ósea que encontramos. Esa prominencia ósea se llama ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es un punto de referencia, ¿por qué? Porque si yo desplazo los dedos hacia el lateral, me voy a encontrar con la segunda costilla. Y ustedes me van a preguntar, ¿y a mí para qué me sirve saber dónde está la segunda costilla? Bien, para la evaluación postural no les va a servir demasiado, ¿sí? Yo lo que necesito es que ustedes sepan dónde está el manubrio esternal y que hagan una marcación para después poder ver la alineación del sujeto. Pero sí sirve saber los puntos de referencia y dónde están las estructuras,
Por si el sujeto que ustedes entrenan presenta algún dolor o un malestar, es muy importante hacer una referencia exacta hacia el médico o hacia la persona que se lo tengan que hacer sobre dónde está ese malestar, ¿sí? Entonces ustedes saben que si el sujeto le duele hacia los laterales del ángulo de Lewis, estamos en la segunda costilla. Cuando llegamos al ángulo de Lewis, empieza lo que es el cuerpo del esternón. El cuerpo del esternón que se va a desplazar hasta la porción inferior, que es donde nos vamos a cruzar con lo que es el apéndice sifoides, y el apéndice sifoides, más o menos para que se ubiquen, está ubicado desde las líneas mamarias un poquito hacia abajo. El apéndice sifoide también es un punto de referencia, porque si yo desplazo mis dedos hacia el lateral, me voy a encontrar con una séptima costilla. Bien, solamente van a marcar el manubrio esternal. Una vez marcado el manubrio esternal, nos vamos a ir a marcar las apófisis coracoides, derecha e izquierda, ¿sí? Lo de los dos lados. La apófisis coracoides, ¿cómo la vamos a encontrar? Primero lo que vamos a hacer es la palpación de la clavícula. Vamos a palpar la clavícula en toda su extensión, ¿sí? Una vez que palpamos la clavícula en toda su extensión, vamos a ir desde la porción media de la clavícula, o sea, desde el punto medio de la clavícula, hacia externo, ¿sí? Un poquito más, y vamos a descender. Vamos a bajar por debajo de la clavícula. Ahí nos vamos a encontrar con una prominencia ósea que es la apófisis coracoides, derecha e izquierda. La apófisis coracoides, si ustedes la palpan en su profundidad y compresión, puede llegar a generar algo de dolor. ¿Por qué? Porque hay inserción muscular. ¿Quién se inserta en la apófisis coracoides? Nada más ni nada menos que el pectoral menor, ¿sí? Y la porción larga del bíceps. Son músculos muy importantes. El pectoral menor es muy, pero muy importante a nivel de la postura, ¿sí? Porque tracciona esa apófisis coracoides y generalmente lleva a los hombros hacia la antepulsión. Entonces es muy importante la identificación de la apófisis coracoides. Una vez que identificaron la apófisis coracoides, lo que van a hacer es la marcación del acromion, ¿sí? El acromion, ¿cómo lo van a encontrar? Van a seguir desplazándose por la clavícula hasta su extremo exterior y van a encontrar una angulación, ¿sí? Que es entre el acromion y lo que empieza con la espina de la escápula. Bien, ahí van a hacer la marcación del acromion. Una vez que marcaron el acromion, me gustaría que palpen la cabeza del húmero, ¿sí? Yo cuando hago la palpación y la marcación en vivo, ¿sí? En las clases presenciales, también les hago palpar y marcar la porción media de la cabeza del húmero. Bien, ¿cómo lo palpan el húmero? Descienden, palpan la cabeza del húmero en su magnitud, ¿sí? Ponen dos dedos, ¿sí? En la parte interna y en la parte externa, y la punto medio de eso es la mitad de la cabeza del húmero. No les voy a pedir la marcación porque es muy difícil hacer. Es más, en clase en vivo podemos identificar troquir y troquiter, pero bueno, importante que lo sepan que se encuentra ahí. Una vez que marcaron el acromion, vamos a ir a marcar lo que es la cabeza al radio. Bien, la cabeza al radio, van a descender, van a encontrar el pliegue del codo, ¿sí? Y en la parte exterior, ¿sí? Ustedes siempre fíjense en que la cabeza al radio la van a encontrar del lado donde está el pulgar. Bien, ahí van a poder palpar la cabeza al radio. La cabeza al radio, si la palpan en su profundidad, también duele porque hay mucha inserción muscular. Así que palpan la cabeza al radio y hacen la marcación. Una vez que marcaron la cabeza al radio, se van a desplazar a marcar la apófisis estiloides radial. Bien. Yo les recomiendo que una vez que marcan la apófisis estiloides radial, marquen la apófisis estiloides cubital. Sí, yo esto lo voy a decir en otra vista, pero ya que están ahí, la marcan. ¿Cómo las marcan? Siempre digo de que vayan de abajo hacia arriba, o sea, desde la mano hacia el hombro. Bien, y ahí se van a encontrar, si van desde el pulgar y desde el meñique hacia arriba, se van a encontrar con dos prominencias óseas. Esas son las apófisis estiloides, cubital y radial. La diferencia entre la apófisis cubital y radial es cuán larga es una y la otra. Y eso va a determinar el movimiento que tenemos en la mano, ¿sí? Cuando yo hago la inclinación radial y la inclinación cubital de la mano, ¿sí? Inclino la mano en forma radial y en forma cubital, van a encontrar que cuando lo hago en la forma radial, la mano va más, tiene más rango de movimiento. Cuando lo hago en cubital, tiene menos rango de movimiento. Eso es 100% biomecánico y está relacionado con que la apófisis estiloide cubital desciende más, es más larga. Entonces tengo una prominencia ósea que me evita el movimiento cubital en la mano. Lo mismo pasa en el pie, ¿sí? Porque hay esguince esa repetición, más allá de que el esguince
no esguinces de repetición. Los esguinces generalmente se producen hacia adentro, el pie hacia la inversión y no hacia la eversión. ¿Por qué? Porque el peroné desciende más que la tibia, ¿sí? Entonces eso hace de que el pie se vaya más hacia la inversión y no tanto a la eversión. Estructuras óseas que son protectivas. ¿Bien? En la mano pasa lo mismo. El cúbito desciende más que el radio. Marquen el cúbito y el radio. Más allá que en el plano anterior, lo que vamos a estar viendo probablemente sea el radio. Aunque si el sujeto tiene los brazos muy rotados hacia adentro, podemos estar viendo la apófisis estiloides cubital. Bien, una vez que marcaron todo lo que es miembro superior, vamos a empezar a marcar lo que son los miembros inferiores. Y acá nos vamos a encontrar con la primera prominencia muy importante, que es la espina ilíaca anterosuperior, donde se está insertando el sartorio del tensor de la fascia lata, músculos flexores de cadera. ¿Cómo la van a encontrar? Van a ir por lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? Y se van a encontrar una prominencia ósea, muy chiquitita. Bien, esa es la espina ilíaca anterosuperior. Si siguen descendiendo, se van a encontrar con la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Pero no le vamos a hacer la palpación, solamente la espina ilíaca anterosuperior. Una vez que marcan la espina ilíaca anterosuperior, lo que van a hacer es la marcación del punto medio de las rótulas. Van a palpar la rótula, ¿sí? Y el punto medio entre el lado externo y el lado interno, ahí van a hacer la marcación. Una vez que marcaron la porción anterior de la rótula, van a descender y se van a encontrar con una tuberosidad. Algunos la tienen más marcada, otros menos. Esa se llama la tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a estar insertando el cuádriceps. También van a hacer una marcación. Una vez que marcaron eso, nos vamos a ir a marcar los maléolos internos, ¿sí? Esto que les decía, maléolo interno y maléolo externo. Maléolo interno perteneciente a la tibia, maléolo externo perteneciente al peroné. Si ven en la imagen, ya el maléolo interno está más arriba que el externo, ¿sí? Es lo mismo que pasa en la mano, con el cúbito y el radio. Bien, eso hace de que el pie sea más propenso a irse hacia adentro. Bien, una vez que marcaron el maléolo interno y el maléolo externo, van a marcar la cabeza del primer metatarsiano, ¿sí? Y la cabeza del quinto metatarsiano. Estas son todas las marcaciones en la vista anterior y de frente. En la vista posterior, lo que vamos a hacer es la marcación de la apófisis espinosa séptima cervical. Para esta marcación, para poder identificarla de dónde se encuentra, lo que vamos a hacer al sujeto es pedirle que flexione la cabeza, ¿sí? La vértebra que más se nota, esa es la séptima cervical. Ahí hacemos la marcación. Posteriormente vamos a hacer la marcación de todo lo que es la escápula. Tenemos que marcar el ángulo superior, el ángulo inferior. Tenemos que marcar el borde interno. Podemos hacer la marcación de la espina de la escápula, ¿sí? Y para tener una referencia, si las escápulas están desplazadas hacia arriba, hacia abajo, o hacia exterior, o hacia interior, necesitamos marcar también las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Por lo menos una mínima marcación de dónde se encuentra la columna. Una vez que hicimos esto, pasamos a lo que es la pelvis. En la pelvis lo que vamos a hacer es palpar la cresta ilíaca. Cuando hacemos la marcación de la cresta ilíaca y palpamos toda la cresta ilíaca y ponemos nuestras manos por encima, el pulgar nos va a proyectar a la quinta vértebra lumbar. Es una buena identificación de las vértebras lumbares. Una vez identificado esto, lo que vamos a hacer es la marcación de la espina ilíaca posterior-superior. Estas son fáciles de identificar en los sujetos que tienen los hoyuelos. Ahí donde se encuentran los hoyuelos, esa es la espina ilíaca posterior-superior. Van a encontrar la prominencia ósea. Y también el punto medio de calcáneo. En la vista de perfil o lateral, recuerden que lo tienen que hacer la marcación en el lateral derecho y en el lateral izquierdo. Lo primero que vamos a marcar es el lóbulo de la oreja. Después vamos a marcar la cabeza del húmero. Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en la porción anterior. Palpamos el húmero mirándolo desde el lateral, lo que es adelante y atrás, y el punto medio, esa es la marcación de la cabeza del húmero, del centro de la cabeza del húmero. Después vamos a marcar la cabeza del radio, que ya la marcamos en la vista anterior. La apófisis estiloides cubital, que ya la marcamos en la vista anterior. Vamos a marcar
el trocánter mayor. El trocánter mayor, para identificarlo, ¿sí? Van a encontrar una prominencia ósea en el lateral, ¿sí? Recuerden que no está tan arriba, ¿sí? Imagínense que se tiene que articular la cabeza del fémur al acetábulo, y recién ahí se encuentra en la extremidad exterior, se encuentra el trocánter mayor. Para identificarlo van a hacer la palpación a nivel lateral y le van a pedir al sujeto que están haciendo la palpación que rote la pierna hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Y ahí lo van a sentir cómo se mueve sobre su mano. Ese es el trocánter mayor. Vamos a hacer la marcación de la cabeza del peroné. La marcación del maleolo externo, que ya lo marcamos en la vista anterior. Y la del quinto metatarsiano, que ya la marcamos en la vista anterior. Bien, ahora lo que vamos a ver es por dónde pasa la plomada o por dónde pasa la línea según Kendall, en donde está el estándar o el modelo estándar de alineación. Lo que hace es poner la línea de la plomada en el plano posterior y frontal, o posterior y anterior, y en el plano lateral. En el plano posterior y frontal, la línea de la plomada pasa por el punto medio entre los dos talones o los dos pies, ¿sí? Quedando el lado derecho y el lado izquierdo de manera simétrica en ambas vistas. En cambio, la línea de la plomada en el plano lateral, él lo tiene determinado porque pasa ligeramente por delante del maleolo externo, ligeramente por delante de la línea media de la rodilla, pasa por el trocánter mayor, pasa por la mitad del tronco, pasa por la articulación del hombro, por los cuerpos vertebrales cervicales y por el lóbulo de la oreja. Esto es la normalidad, ¿sí? Normalmente las líneas, según el modelo de Kendall, deberán pasar por estos puntos para decir que el sujeto se encuentra correctamente alineado y tiene una postura correcta. Cuando las líneas no pasan por estos puntos, ¿sí? Hay una alteración postural que debemos identificar. Como les he dicho, a partir de las marcaciones que ustedes van a realizar, una vez que tengamos las fotos con las marcaciones, recuerden que esas fotos no tienen que tener angulaciones, que la cámara tiene que estar en el punto medio del cuerpo, que se tienen que hacer 3 tomas para cada posición, para el frente, para el lateral derecho, para el lateral izquierdo y para el posterior, con las marcaciones previamente realizadas. Una vez que tenemos todo eso, podemos procesar la información y podemos tirar lo que son las líneas de las plomadas. ¿Sí? Las líneas de referencia que nos van a hablar del estándar, y a partir de la realización de las líneas de las plomadas podemos determinar la alineación de nuestros sujetos con qué tipo de alteración postural presenta, y a partir de eso planificar nuestro método de entrenamiento, así como la probabilidad o la probabilidad de que ese sujeto tenga algún tipo de lesión por dicha postura. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.